radicalmente el tono y el tema y hablar sobre un asunto que también está bajo la lupa. Como ya le adelantaba antes de uno de los cortes comerciales, es una iniciativa que empezó en España, que propuso el ultraderechista, ultraconservador Vox, y era que los padres pudieran revisar y aprobar o no aprobar los contenidos que sus hijos e hijas veían en la escuela. Por ejemplo, temas que para ellos chocan con la moral, como el tema de la sexualidad. Por increíble que parezca, esto se presentó también aquí en nuestro país. En enero pasado, el diputado local del PES, Carlos Leal, presentó una iniciativa allá en Nuevo León. Ya hay respuestas, por supuesto, ante estos hechos. Por ejemplo, la de Citlali Hernández y Alfonso Ramírez Cuellar, ambos de Morena. Y por eso le agradecemos mucho a la senadora Hernández que nos acompañe en esta emisión. Bienvenida, Citlali, gracias. No, al contrario, Lisa, un gusto saludarte. La orden. Muchas gracias. Pues ya seguramente nuestra audiencia habrá visto por todos lados el hashtag no al PIN parental, o bueno, en Nuevo León también ha habido manifestaciones a favor. ¿Nos puedes ampliar un poco esto que yo adelantaba? ¿De qué va la iniciativa y por qué ocupa y preocupa particularmente a Morena, que es el caso de la carta de la que hablamos? Claro, pues bueno, como tú decías, esta es una iniciativa que es una copia de una propuesta legislativa de Vox, que es un partido español ultraconservador con tintes fascistas, y que bajo un discurso muy elaborado pero poco sustentado sobre la ideología de género y sobre, digamos, el riesgo que hay para las niñas y los niños y que no se metan en su educación, pues se presenta esa iniciativa que busca que los padres ejerzan una especie de veto en los planes de estudio respecto a temas de sexualidad o a temas de equidad de género, o de, digamos, explicación sobre la pluralidad y la diversidad sexual que existe. Como tú recordarás y como seguramente el auditorio lo recordará también, en esta legislatura a nivel federal hubo una reforma educativa que ya incluye el derecho a la educación integral y sexual. Y me parece que eso preocupa a algunos sectores conservadores, pero bueno, es un retroceso total que esta iniciativa en el ámbito local en Nuevo León busque presentarse, porque primero atenta contra un básico en la Constitución de dar una educación que promueva el avance científico, la lucha contra la ignorancia y contra los prejuicios. Y digamos, esta postura o esta iniciativa responde a posturas morales y religiosas que creen que las y los niños no tienen la capacidad de, digamos, ser educados en términos de esta diversidad y de esta necesidad que en un país como México, donde, por ejemplo, el embarazo adolescente cada vez está a la alta, pues sin duda es importante tener en los planes de estudio educación sexual que permita tanto prevenir este tipo de embarazos como también fomentar la diversidad y el respeto entre los géneros. Entonces, pues esta iniciativa es un retroceso. Para Morena es importante respetar el derecho a la educación y respetar el derecho a la diversidad también. Y en ese sentido es que junto con el presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuellar, hicimos este llamado sobre todo a las y los diputados de Morena a que no acompañen una propuesta que a nuestro juicio es conservadora, es retrógrada y genera escenarios incluso de desigualdad para las niñas y los niños, porque incluso esta iniciativa busca casi segregar a las y los niños que sus padres no den consentimiento de que traten ciertos temas, y bueno, pues al final genera una desigualdad incluso a nivel nacional, porque pues las y los niños tienen el derecho a tener la misma información, la misma educación, y creo que es importante hablar de las niñas y los niños como personas inteligentes, personas que pueden tener la capacidad de recibir la información y la educación y tener un criterio propio. Entonces, bueno, pues esta discusión se ha pospuesto para el día de mañana. Estaremos muy al pendiente porque en Nuevo León ha habido varios retrocesos legislativos que incluso pueden llevar a controversias constitucionales. Bueno, hay antecedentes terribles. Por ejemplo, en Estados Unidos, escuelas donde se prohíbe estudiar, digamos, la evolución del hombre porque los valores cristianos no lo permiten, ¿no? Entonces, ajustando un poco a lo que está pasando aquí en nuestro país, me voy a permitir, Citlali, si me das unos segunditos,
leer una Sí. columna hoy de Jacqueline Lua en La Razón, que dice: ¿quién debe brindar la educación sexual? Le pregunté si podía leer un poco de lo que ella dice el día de hoy, porque me parece fundamental. Cuando por prejuicios y moralinas se obstruye el derecho a la información sobre educación sexual, se les pone en riesgo a los niños y las niñas, ya que crecerán con ideas distorsionadas, cargadas de mitos y verdades a medias sobre la vida sexual. Y el tema, creo yo, fundamental es eso: taparles los ojos, digamos, o querer encaminarlos hacia cierto lugar, encaminarlas. No los va a proteger, al contrario, los va a poner mucho más vulnerables. Lo decías tú, en un país con los índices que tenemos de embarazo adolescente, pero también de abuso infantil. Si las niñas y los niños no saben cómo funciona su cuerpo, no tienen acceso a este tipo de información, también va a ser mucho más complicado que puedan formar un criterio sobre lo que quieren y no quieren, que es importantísimo en edades tempranas. Claro, al final creo que es importante resaltar algo que estos grupos conservadores que se están fortaleciendo pareciera que están olvidando. México es un estado laico, la educación es laica, entonces este tipo de iniciativas por supuesto que traen un contenido no solo moralino, sino religioso. Y me parece, digo, el respeto a todas las religiones y a toda la educación que dan los padres y madres, pero la educación tiene que tener un enfoque científico, un enfoque objetivo, y se trata de que las nuevas generaciones crezcan con la capacidad pues de convivir entre personas sin discriminación y también pues con la educación básica en términos sexuales que a veces está llena de prejuicios, pero me parece que es importante para prevenir muchas violencias, para prevenir el abuso, como dices, y para que cada vez tengamos un país con mayor prevención cuando hablamos de embarazos adolescentes. Entonces, sin duda es preocupante y como lo decía hace un rato, lamentablemente Nuevo León ha dado pésimos ejemplos de retroceso y esperemos que mañana tengamos legisladores de todos los partidos entendiendo que no legislamos para nuestras creencias, sino para los derechos de las personas. Y eso a mí me preocupa, que de repente parece que se pierde de vista y ganan las posiciones religiosas o subjetivas. Claro, ¿no? Dice Jacqueline en este mismo artículo de opinión que la Constitución garantiza o debería garantizar tanto los derechos humanos como la educación. Justo los programas basados en ciencia evitan la discriminación, justo, ¿no? O evitan desigualdades de género. Entonces, de eso se trata, de avanzar hacia un país en el que podamos decidir ser quien queramos ser, ¿no? Querer a quien queramos y, por supuesto, que se respeten nuestros derechos. Citlali, nos quedan unos minutitos, pero quería aprovechar también para preguntarte sobre otros temas. Ha habido comparecencias en el Senado y particularmente una que llamó muchísimo la atención fue la de Hugo López Gatell. Creo yo que también ya está entrando, digamos, la discusión de salud precisamente en un tono muy político y se vio ayer en el Senado. ¿Cuál sería tu evaluación de esto que sucedió ayer con pues, tus cotrabajadores y trabajadoras? Sí, bueno, pues me parece primero que los espacios de rendición de cuentas se garanticen. Creo que es importante recordar que cuando nosotros éramos oposición pedíamos comparecencias de distintos secretarios y lamentablemente las mayorías aplastantes lo impedían. Ahora creo que resaltaría que la voluntad de Morena es que por supuesto nuestros secretarios comparezcan. Ayer estuvo Hugo López Gatell, fue de manera virtual. Y bueno, pues a mí me preocupa, y lo digo en todos los espacios que puedo, que el tono de la discusión política, que por supuesto es válido y fundamental en una democracia, el diferir, el opinar distinto, el tener proyectos diferentes, pues el tono se está volviendo un poco tóxico porque se tenía la oportunidad de preguntar muchas cosas hacia Hugo López Gatell y lamentablemente pareciera que algunos senadores de oposición aprovecharon para generar un intento de golpeteo. Sin embargo, bueno, Hugo López Gatell con esa cualidad que le está caracterizando muchísimo de contestar de manera técnica, ecuánime y muy puntual, pues respondió todas las preguntas que se hicieron. Es una comparecencia interesante, valdría la pena si el público quiere verla, me parece que está en YouTube. Pero bueno, al final inicia una discusión en esta nueva normalidad sobre muchas cosas, ¿no? Ayer Hugo López Gatell hablaba sobre la complejidad que fue para México vivir esta pandemia en un país donde la obesidad, donde la hipertensión, donde la mala alimentación pues complicó la enfermedad y por eso la ha dicho desde hace mucho tiempo y enfatizado en el tema de los etiquetados claros. Me parece que después de esta pandemia habrá una aceleración en los cambios de salud que además ya habían iniciado.
Y bueno, pues ya estaremos hablando en su momento también, antes de digamos, tener que quedarnos en nuestras casas, junto con la senadora Malú Micher y la senadora Jesús Rodríguez, presentamos una reforma justamente a la Ley General de Salud que plantea varias cosas que nos parecen que son importantes. Y bueno, pues creo que es importante fortalecer el debate y, digamos, aprovechar esta coyuntura para mejorar el sistema de salud en todos los sentidos y con un enfoque integral en nuestro país. No, completamente, senadora. Dices algo muy importante esto, por ejemplo, de la discusión sobre la alimentación, los etiquetados claros. Mencionabas a Jesús ahí el tema del maíz, por ejemplo, no el énfasis que ha hecho en que regresemos a platillos veganos, a la comida y los granos ancestrales, sobre los ultraprocesados. Todo esto tienen que ser aprendizajes si queremos que la siguiente pandemia, porque va a haber otra, nos agarre en otro lugar como país. Te agradezco muchísimo la entrevista una vez más, senadora, y seguimos en contacto si nos lo permites. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Luisa, y saludos a tu auditorio. Igualmente, gracias a la senadora Citlali Hernández. Nos vamos con